Y por eso es que cuando yo entiendo todo esto, digo, wow, yo necesito de este sacramento, porque este sacramento es vida. Él mismo lo dijo, ¿no? La vida, dice, está en la sangre. Y el que no me come y el que no me beba no tiene vida en sí mismo. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Cubrir la Eucaristía para mí, podríamos decir que es el tercer punto, la tercera razón por la cual dejo el protestantismo para hacerme católico. Porque muchos creen que la Eucaristía es un mero simbolismo, la mayoría. Hay otros que tienen una dimensión más espiritual, ¿no? Tienes las iglesias más históricas, como por ejemplo los presbiterianos, que creen una Eucaristía más que nada espiritual, también los metodistas. Pero tienes a los luteranos, por ejemplo, a los episcopales, a los anglicanos, que son un poquito más, ¿no? Que algo espiritual. Ellos creen en una presencia más real, pero no tal cual como la Iglesia Católica siempre lo ha enseñado. Entonces, hay algo muy interesante en este tema, porque cuando hablamos de la Eucaristía, tenemos que irnos al Antiguo Testamento para entender las palabras de Cristo. Como dijo, no recuerdo cuál fue el santo, no sé si fue San Agustín el que dijo, el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo, y el Viejo se revela en el Nuevo. Entonces, es interesante cómo desde, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, comenzamos a ver la institución de la Pascua. Esto es posterior al pueblo, cuando Dios envía a Moisés, después de que el pueblo estuvo por 430 años como esclavos en Egipto. Dios establece la cena pascual. Y en el capítulo 12, versículo, vamos a ver si lo tengo por acá, el versículo 2, dice, este mes será para ustedes el más importante de todos. Será el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel que el día 10º de este mes prepare cada uno un cordero por familia, uno por casa. Y esto es un detalle bien importante porque acabamos de celebrar lo que es Semana Santa. Entonces, el Domingo de Ramos era el día en que el pueblo judío apartaba su cordero, aquel cordero que ellos iban a sacrificar por familia. Entonces, cuando dice en el versículo 3, el día 10º, estamos hablando entonces del Domingo de Ramos. Y aquí una explicación muy bonita, porque cuando Jesús entra, ¿no?, a la ciudad montado en un burrito, era el Cordero de Dios que estaba entrando ya a esa última semana para ser posteriormente sacrificado, lo que es ya el día viernes. Entonces, dice el versículo 6 de Éxodo 12, lo guardarán hasta el día 14 de este mes, es el jueves, y toda la comunidad de Israel lo inmolará al atardecer. Entonces, en el calendario judío, ya después de las 3 de la tarde, estamos hablando de un nuevo día. ¿Okay? Por eso Jesucristo murió justo a las 3 de la tarde. Entonces, ya a la tarde del día 14, estamos hablando la noche del jueves, pero ya es parte del día viernes, porque así es como funciona en lo que es el calendario de los días en el judaísmo. Entonces, si avanzamos, por ejemplo, ya a lo que es San Juan 6, el discurso eucarístico de Cristo, dice en el versículo, vamos a ver en el versículo 1, me parece, dice, algún tiempo después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Tiberíades. Dice el versículo 4, estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. ¿Okay? Entonces, San Juan 6, el contexto eucarístico, el discurso eucarístico,
está en el contexto de la Pascua. Recuerda que acabo yo de mencionar la Pascua de Éxodo capítulo 12, que acabamos de leer. Entonces, si seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo, vamos a leer el 48. Jesús comienza diciendo, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Está hablando entonces del Éxodo, el desierto. Ellos comieron el maná y el maná apuntaba a el pan vivo, a la Eucaristía básicamente. Era una sombra de lo que habría de venir. Sus padres, dice, comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. ¿Okay? Este es el pan que ha bajado del cielo. Ya Jesús está hablando de él mismo. Para que quien lo coma no muera. Jesús añadió, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Entonces, tenemos al Cordero Pascual que las familias, después de sacrificarlo, lo tenían que comer, lo tenían que ingerir. Ahora, tenemos que tener en mente que ya para este entonces, San Juan Bautista había identificado a Jesús como el Cordero de Dios. Entonces, Jesús está diciendo, y el pan que yo daré es mi carne y la doy para la vida del mundo. Ahora dice, esto provocó una fuerte discusión, obviamente, porque estas son palabras, a cierto punto, extrañas, una enseñanza novedosa. Porque, mi hermano, si leemos, por ejemplo, ahorita regresamos a San Juan 6, pero en Levíticos 17 hay una advertencia, versículo 10, 17:10, Levítico 17, si un israelita o un extranjero residente entre ustedes come cualquier clase de sangre, yo me volveré contra él y lo excluiré de su pueblo. Entonces esto está dentro de las leyes del judaísmo y los judíos que lo escuchaban conocían muy bien lo que enseñaba la ley. Versículo 11, porque la vida de la carne está en la sangre. Dice, y por eso les he dado la sangre para que hagan sobre el altar la expiación por sus vidas. O sea que, mi hermano, aquí hay una enseñanza muy hermosa. La razón por la que había que abstenerse de la sangre es porque en la sangre se encontraba la vida de la víctima, porque estamos hablando de una víctima. Entonces Jesucristo, quien es básicamente el sacrificio pascual, Él es el Cordero que vino a sacrificarse y su sangre es ahora la que a nosotros nos da la vida. Entonces, cuando Jesús les dice de comer su cuerpo, de beber su sangre, ellos están pensando de una manera muy carnal, lo que dice la carne. Exacto, muy secularmente. Ellos no podían entender lo que Jesús realmente les estaba transmitiendo. Estaba hablando Jesús de su sacrificio, pero también del milagro eucarístico que vamos a ver en unos momentos. Entonces, si regresamos a San Juan 6, y dice ahí que esto provocó, en versículo 52, una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque tienen Levítico 17 en mente. Jesús les dijo, yo les aseguro, o sea, Jesús insiste. Jesús sabe que lo estaban entendiendo perfectamente. ¿Okay? Aquí no es como que me están malentendiendo, yo estoy hablando simbólicamente, estoy hablando espiritualmente. No, Jesús sabe que lo estaban entendiendo correctamente y vuelve a reiterar. Por eso les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Añade, mi carne es verdadera comida. Verdadera, no está hablando de algo simbólico. Algo espiritual. Verdaderamente es comida y mi sangre, vuelve a decir, verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Mi hermano, no hay conexión más profunda, más maravillosa, más íntima que nosotros como hijos de Dios podamos recibir a Cristo físicamente en nuestro cuerpo y tener esa comunión. Por eso esa es comunión, unión
entre nosotros y Cristo por medio de este precioso sacramento del cual Jesús nos está hablando acá. Dice el 57, como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados, ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Dice el versículo 60, muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? ¿Quién puede verdaderamente recibir esto? Mi hermano, ahí fuera el momento justo, preciso, para que Jesús aclarara todo este malentendido. Y hubiese dicho, no me están entendiendo, es un símbolo. Exactamente. Ustedes me están entendiendo mal. No, Jesús no hizo eso. Jesús no dijo, voy a aclararles acá este malentendido, porque ustedes aparentemente me están entendiendo literalmente. Jesús verdaderamente estaba hablando literalmente. Entonces dice, Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó, ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre su vida donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Entonces hay muchos que en el 63 dicen, ¿ves? Jesús mismo te está diciendo que es algo espiritual, mi hermano. Si Jesús hubiera supuestamente en el versículo 63 aclarado que no estaba hablando literalmente, pero que estaba hablando espiritualmente, ¿por qué en el 66 dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron? Se fueron. Igual se fueron. Entonces Jesús no está disque aclarando en el 63 que es algo espiritual. No, lo que Jesús está diciendo es que esto que yo les estoy diciendo a ustedes no lo van a entender si solamente lo piensan de manera carnal, porque lo que yo les estoy diciendo es algo, ¿no?, que tiene una dimensión espiritual. Entonces aquellos que le escuchaban nada más estaban escuchando a Jesús, las palabras, estaban pensando en Levítico 17, decían, no, yo no puedo comer ni beber su sangre, pero no estaban entendiendo que verdaderamente él era la víctima. Él era el sacrificio pascual y había que comerlo, ingerirlo. Entonces, Jesús le preguntó a los 12, el 67, ¿acaso también ustedes quieren irse? Mira, mi hermano, yo te puedo asegurar que Simón, Pedro y los demás discípulos tampoco entendieron. Pero hay una respuesta hermosa, porque el 68 Simón Pedro le respondió, otra vez Simón, casualidad, coincidencia, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. En otras palabras, Señor, nosotros quizás tampoco entendemos, pero lo que tú dices es verdad. Es verdad. Entonces, si avanzamos, por ejemplo, a San Lucas, el 20, creo que es el 22, estamos hablando ya de la cena pascual. Acabo de leer lo que es el discurso eucarístico de San Juan 6. Jesús entonces manda a sus discípulos para que vayan y busquen el lugar donde iba a celebrar esa última Pascua con ellos. Dice el versículo 13, por ejemplo, dice, ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Ya es la última cena. Llegada la hora, versículo 14, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo, ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Después, el versículo 16, porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó entonces un cáliz, una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues les digo que ya no beberé del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan. Recordemos que acabamos de leer el discurso eucarístico donde él se identifica como el pan que ha bajado del cielo. Entonces después tomó pan, dio gracias. Ahí viene la palabra eucaristein, que significa dar gracias, acción de gracias. De ahí viene la palabra entonces Eucaristía, eucaristein. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, y aquí están las palabras, aquí es donde cobra sentido todo lo que Jesús les venía diciendo y enseñando, cuando él dice, esto es mi cuerpo. Jesús aquel día hizo un milagro. Hermano, la cena pascual, las familias judías
no le iban a celebrar hasta el día viernes. Aunque ya es jueves en la noche, estamos hablando del día viernes, porque ya es la noche del jueves, es parte del viernes. Pero dice Jesús, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía, por siempre, perpetuamente. Entonces, aquel día sabemos que las familias estaban en la preparación para la Pascua, estaban con los preparativos porque el otro día, viernes, era la cena pascual. Entonces, aquella noche podemos decir que no había un cordero cocinado, asado, frente a ellos como comúnmente las familias lo disfrutaban, según el ritual de la Pascua. Aquel día Jesús era el mismo cordero. Él entonces, cuando dijo esto es mi cuerpo, él se estaba dando. Él estaba produciendo un verdadero milagro, porque él es Dios. Él no tiene problemas para traspasar paredes. O sea, él no tiene problemas para conocer nuestros más íntimos pensamientos. ¿Va a tener problemas para hacer este milagro? Claro que no. Entonces Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Entonces podemos imaginarnos a Pedro y a todos los discípulos teniendo en mente San Juan 6. Señor, muchos te abandonaron, muchos decían que estabas mal de la cabeza. Nosotros quizás no entendíamos en su momento, pero ahora ya tiene todo sentido. Ahora verdaderamente creemos que tú te estás dando a nosotros mismos como un sacrificio, pero en ese momento era un sacrificio incruento, es decir, no sangriento, porque este mismo sacrificio, porque la Eucaristía es un sacrificio, ya estaba apuntando al sacrificio que él llevaría a cabo el día viernes. Entonces hay una conexión entre la cena pascual del jueves con el sacrificio cruento, sangriento, en la cruz del día viernes. Entonces, hablando de lo que es la Eucaristía, si vamos, por ejemplo, a San Lucas 24, no es coincidencia, mi hermano, por ejemplo, que cuando tiene, posterior a la resurrección, Jesús se encuentra caminando a Emaús, ¿no? En el camino a Emaús, y se encuentra un par de discípulos. Y hay una conversación muy interesante. Dice, por ejemplo, en el versículo 28, estoy leyendo Lucas 24, versículo 28, dice, al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Como nos vemos, yo aquí me desvío. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, otra vez el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces, miren mi hermano, qué milagro, en el versículo 31. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús se desapareció. ¿Coincidencia que el Señor después de que partió el pan desaparece? No, hay una enseñanza hermosa. Jesús verdaderamente se quedó en el pan, mi hermano. Y por eso es que cuando yo entiendo todo esto, digo, wow, yo necesito de este sacramento, porque este sacramento es vida. Él mismo lo dijo, ¿no? La vida, dice, está en la sangre. Y el que no me come y el que no me beba no tiene vida en sí mismo. Entonces, mi hermano, como católicos, tenemos que aprovechar de estos sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Y yo entiendo que es un tema sensible porque hay muchos católicos que no pueden, ¿verdad?, comulgar, pero hay otros que sí pudieran, pero quizás no hacen ese esfuerzo para tratar, ¿no?, de enmendar cualquier situación en la que estén para que vayan primero a la reconciliación. Porque si ya tiene rato que no van a reconciliación, es todavía peor comulgar sin haber ido a la reconciliación, ¿no?, que abstenerse. Entonces, la recomendación es, si tú no participas de la Eucaristía porque no sabías su significado, qué representa verdaderamente, bueno, el consejo es vaya primero, componga, arregle su situación, su relación con Dios, yendo a través de este otro sacramento de la reconciliación, y bueno, que tus pecados puedan ser absueltos para poder, ¿no?, estar en gracia y comulgar el cuerpo de Cristo, porque estamos hablando de Cristo mismo.